Bien. Ok, permítame un segundito. Bien, a ver, vamos con contenido, que es lo que tenemos que ver el día de hoy. Estamos ya por acá por problemas con variación de temperatura. Y habíamos visto estos problemas, ¿no? Esto de acá, habíamos visto cilindros de pared delgada con 1 y con 2 radios de curvatura. Y habíamos concluido ahí. Bueno, ahora vamos a ver el tema número 4, que es torsión. ¿No? Veamos qué queremos hacer. Al terminar el estudio de esta unidad, usted deberá ser capaz de resolver los siguientes objetivos trazados para este estudio de tensiones de estructuras sometidas a momentos torsos. Queremos determinar y aprender a analizar las estructuras o elementos que tengan sección circular y que estén sometidos a momentos torsores, determinando para eso el esfuerzo cortante y el giro, ¿no? Que vayan a tener. Esos giros van a ser las deformaciones. Lo segundo, queremos determinar o dimensionar los elementos de sección circular sometidos a torsión. Un tercer objetivo, analizar las uniones o bridas empernadas, determinando el esfuerzo cortante, el giro, ¿no? Y la fuerza P, ¿no? O también el diámetro puede ser de algunos elementos, ¿no? Determinar la tensión cortante en secciones de pared delgada sometidas a momentos torsores y aprender a utilizar las expresiones del esfuerzo cortante y del giro para solucionar problemas de secciones que no sean circulares sometidas a torsión. Bueno, en los capítulos anteriores vimos aquí la tensión y la deformación, tensión normal. Aquí hay que corregir también esto, es la sigma, ¿no? Es la tensión normal. Entonces, tensión normal y deformación lo vimos producido por cargas axiales, ¿no? Por cargas que están actuando a lo largo del eje. Ahora lo que vamos a ver son momentos torsores y esto va a producir un esfuerzo cortante y un giro en la deformación. Entonces, aquí se va a producir el esfuerzo cortante en la base, ¿no? O a lo largo de todo el elemento también, y se van a producir giros. Entonces, la torsión va a estudiar los esfuerzos internos, tau, que es la tensión cortante, y las deformaciones que se dan son los giros. Fíjense entonces aquí, sigma, que era para los esfuerzos normales, ¿no? Y delta L, la deformación, y para torsión será el esfuerzo cortante y el giro. Bueno, vamos a ver la formulación que tenemos aquí. Sea el árbol de sección circular mostrada en esta figura, tenemos un elemento estructural que está acá. Vamos a ver la sección, nos muestra que es una sección circular que está sometido a un momento torsor. Entonces, ahí tenemos la tensión cortante y el giro. Lo que queremos encontrar acá básicamente son las ecuaciones que gobiernan las tensiones cortantes y las deformaciones o giros en cualquier sección del elemento. Para ello tenemos que analizar geométricamente lo que ocurre, ¿no? Y tomamos un elemento diferencial de área, aquí lo tenemos, que si lo transmitimos hasta aquí, hasta la parte inferior, estaría el mismo elemento, ¿no? A la misma altura, si ustedes quieren, ¿no? Ok, desde el centro hasta este elemento diferencial vamos a tener un radio ρ, lo ven acá, la longitud de este elemento, de este árbol, como lo denomina al principio, es L, y en la parte de abajo va a estar sometido a un momento torsor. Entonces, este elemento diferencial que está acá, como estado inicial, después de aplicarse este momento torsor, va a terminar en este punto, ¿no? Este va a ser su estado final.
Entonces aquí vamos a ver que va a haber una distorsión angular, que va a ser el giro, ¿no? Y ese desplazamiento que tenemos en la longitud de arco que va a ocurrir. Entonces el diferencial de área ahora se encuentra acá. El ρ sigue siendo acá lo mismo. Y aquí tenemos lo que habíamos dicho, ¿no? Ese gamma, ese omega, perdón, gamma, ¿no? Va a ser la distorsión angular. Y aquí tenemos el giro, ρ el radio, L la longitud, el arco de desplazamiento, el diferencial del arco. Ya lo tenemos todos los elementos claramente definidos. Ahora, si analizamos esta parte de abajo y este triángulo que tenemos acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Recuerden que la longitud de arco es el ángulo multiplicado por el radio. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale esta S de acá, sería el ángulo multiplicado por el radio, en este caso es la longitud. Entonces, S por Y sería el valor de esta longitud de arco, ¿no? Para estos valores que tenemos acá. Ahora, en este otro punto, ¿no? Que tenemos donde tenemos otro centro, que tenemos un radio ρ y tenemos un ángulo phi. Entonces, esta longitud de arco también es igual a ρ por phi, ¿no? Ρ por phi. Porque dijimos que la longitud de arco es el ángulo por el radio. Entonces aquí el ángulo, que es la distorsión angular, por la longitud, y aquí el giro por ρ. Ambos son S, entonces puedo igualar ambos y tendríamos gamma por L igual a phi por ρ, ¿no? De donde vamos a tener la ecuación de compatibilidad de deformaciones, este valor, nosotros despejando la distorsión angular, ¿no? Entonces hasta ahí vamos a hacer esa formulación. Lo vamos a sacar por separado y lo vamos a ir mostrando cada una de estas cosas que están ocurriendo acá, ¿no? Y lo vamos a poner el dibujito. Que aquí tenemos entonces todas las componentes, ¿no? Si nosotros sacamos ese dibujo aparte y lo analizamos, como muestra acá, aquí es lo que ocurre ahí. Entonces, ahí podemos decir lo siguiente en la parte geométrica. Vemos aquí que esta longitud de arco, ¿no?, que tenemos acá, con este ángulo vendría a ser S, sería igual a el ángulo, que es la distorsión angular gamma, multiplicado por la longitud, ¿no? Pero también aquí esa longitud de arco es el giro multiplicado por ρ. Entonces, como el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho tienen que ser iguales, podemos igualar estos dos. Entonces tendríamos gamma por L igual a giro por ρ. Entonces de aquí despejando gamma sería giro por ρ dividido L. Entonces esta va a ser nuestra primera ecuación y esa ecuación la vamos a llamar, como ven aquí, ecuación de compatibilidad de deformaciones, que va a ser la número 1.
Bien. Ahora, si analizamos la parte estática, ¿no? Bien, tenemos un momento torsor. Entonces, aquí en este elemento diferencial tiene que haber un diferencial de P, ¿no? Que va a ser la fuerza que se va a oponer a este momento torsor. Y aquí podemos dividir en pequeñas secciones, ¿no? Para elegir un elemento diferencial. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos, a este lado el que está girando va a ser el momento torsor, menos, entonces aquí va a ser esta fuercita diferencial de P, pero va a estar multiplicado por todo lo que sería el área, ¿no? Rho por dP sería, ¿no? Rho por dP, o sea, el brazo de palanca aquí sería fuerza por distancia, ¿no? Entonces, Rho por dP sería acá, que sería en el otro sentido, y lo vamos a integrar en toda el área que está acá. Entonces tenemos una integral de área. Entonces, resolviendo esta integral, Rho sale fuera como una constante y va a quedar P, nada más, ¿no? Pero dP, ese diferencial de P, va a ser el esfuerzo cortante por diferencial de área. El esfuerzo cortante por el diferencial de área. Entonces, reemplazando, ¿no? Aquí, que es lo que tendríamos, Rho por el esfuerzo cortante por el diferencial de área, y esta es una integral de área, entonces estos dos valores van a salir fuera y aquí solamente va a quedar la integral de diferencial de área, ¿no? Entonces este momento torsor va a ser esa integral de diferencial de área. Entonces lo pasamos a exponer también esto de acá. Parte estática. Y como ven, ahí hacemos una sumatoria de momentos torsores igual a 0. De este lado tenemos el momento torsor menos, aquí vamos a poner la integral de área de lo que va a ser, sería fuerza por esta distancia, ¿no? Entonces, Rho por dP, y eso va a ser igual a 0. Ahora, dP, nosotros vemos que es esfuerzo cortante por el diferencial de área, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, sustituyendo el momento torsor menos la integral. Entonces aquí vamos a tener la tensión por Rho por diferencial de área igual a 0. Entonces aquí directamente el momento torsor va a ser igual a esa integral. Va a ser la segunda ecuación. Ecuación de equilibrio estático. Ya. Ok, luego en la parte física, ¿no? Lo que vamos a tener, el esfuerzo cortante va a ser G, que es el módulo de elasticidad transversal multiplicado por la distorsión angular, ¿no? De acuerdo a la ley de Hooke. Eso directamente G por gamma va a ser. La parte física. Entonces, en la parte física vemos que el esfuerzo cortante va a ser el módulo de elasticidad transversal multiplicado por la distorsión angular. Esto se va a llamar la ecuación física, ¿no?
Ya. Y bueno, en la parte final, como ya tenemos aquí el esfuerzo, la tensión cortante, entonces podemos sustituir en la ecuación de compatibilidad de deformaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Miren, reemplazando 1 en 3, tenemos este gamma, ¿no? Que es la distorsión angular. Entonces vamos a sustituir acá y sustituyendo tendríamos el módulo de elasticidad transversal por el giro por el radio dividido entre L, ¿no? Y ahora, como en la ecuación de equilibrio estático teníamos la tensión cortante por ρ por diferencial de área, y ya tenemos tensión cortante, podemos sustituir ahí esos valores, ¿no? Entonces, sustituyendo, tendríamos el módulo de elasticidad transversal por el giro por el radio dividido L por el radio diferencial de área. Entonces, radio por radio se multiplican. El módulo de elasticidad transversal es una constante, el giro es un valor constante, la longitud es un valor constante, salen fuera de la integral y quedaría la integral de ρ cuadrado diferencial de área. Esto nosotros sabemos que es la inercia polar. La inercia polar sería la integral del radio al cuadrado diferencial de área. Entonces, sustituyendo en esa ecuación, tenemos el momento torsor, va a ser el módulo de elasticidad transversal por el giro por la inercia polar sobre L. Y finalmente tenemos de aquí, despejando el giro, va a ser el momento torsor por L sobre el módulo de elasticidad transversal por inercia polar, y que eso está en radianos. Entonces, hasta ahí vamos a ver la parte física. Entonces, ya en la parte final, tenemos que sustituir la tensión cortante, el módulo de elasticidad transversal, por la distorsión angular, pero la distorsión angular es el giro por ρ sobre L. Entonces, el giro por ρ sobre L. Ya está. Entonces, ahora nosotros vamos a sustituir eso acá en la ecuación de equilibrio estático. Entonces, el momento torsor va a ser igual a la integral de área de la tensión constante, que es el módulo de elasticidad transversal, por el giro por ρ sobre L y por el radio por diferencial de área. Radio ρ diferencial de área. Ahora aquí estos tres valores son constantes, salen afuera. Entonces el momento torsor es igual al módulo de elasticidad transversal por el giro dividido L, sale fuera y queda aquí la integral de área. Ρ por ρ quedará ρ cuadrado diferencial de área. Entonces esto de aquí es la inercia polar, y por lo tanto el momento torsor será igual al módulo de elasticidad transversal por el giro dividido la longitud por la inercia polar, ¿no? Sabiendo que inercia polar es radio al cuadrado diferencial de área, esta integral. Ahora de aquí yo quiero despejar el giro, entonces el giro va a ser igual al momento torsor multiplicado por la longitud sobre el módulo de elasticidad transversal por la inercia polar, y esta es la ecuación que gobierna los giros, ¿no?, en torsión. Aquí en radianes, ecuación que gobierna las deformaciones, los giros son las deformaciones, ¿no? La unidad de esto está en radianes. Esta es la ecuación que gobierna las deformaciones. Bien. Ahora, si nosotros sustituimos, ¿no?,
esta ecuación 5 en la ecuación 4 que teníamos acá, en la cual ya tenemos el giro, podemos sustituir. Entonces, sustituyendo, vamos a ver que se simplifican algunas cosas y la tensión cortante va a ser el momento torsor por el radio sobre la inercia polar, y esa va a ser la ecuación que gobierna las tensiones cortantes, ¿no? Entonces, ahora reemplazando el giro, acá en esta ecuación, aquí, sustituyendo aquí, entonces la tensión cortante va a ser el módulo de elasticidad transversal multiplicado por el giro, pero el giro es el momento torsor multiplicado por la longitud sobre el módulo de elasticidad transversal por la inercia polar y multiplicado por ρ y dividido L. Ahora simplificamos L con L, con este de acá, y por lo tanto vamos a tener que la tensión cortante va a ser el momento torsor por ρ dividido la inercia polar. La unidad de esto, kilogramos, centímetro cuadrado, y esta es la ecuación. Y vemos acá que gobierna las tensiones cortantes. Adelante, ¿hay alguna pregunta? Adelante. Ya, entonces la tensión cortante, momento torsor por el radio dividido inercia polar, el giro momento torsor por la longitud sobre el módulo de elasticidad transversal por la inercia polar. Bien. Ahora, las tensiones máximas, ¿dónde se encuentran? En una sección circular llena de radio R, que vamos a tener acá. Gracias. Hasta mañana. Voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos, ¿ya? Carla Tapia, por favor, apague su micrófono. Ya, ok. Entonces, si analizamos la sección circular llena, ¿no? Y trazamos aquí la línea neutra, entonces lo que vamos a ver que las tensiones máximas se van a dar en las fibras más alejadas del centro, ¿no? En los bordes. Entonces la tensión máxima positiva va a estar a este lado y la tensión máxima negativa cortante va a estar a este otro lado. Bien, entonces si ρ vale 0, ¿no? Entonces fíjense, si el radio es 0, estamos aquí, entonces la tensión es 0. Eso es lo que podemos ver. Y si el radio es igual a R, esto de acá, si el radio es igual a R, entonces la tensión es máxima. La tensión máxima sería momento torsor por ρ, pero ρ vale R, entonces por R sobre inercia polar. Y la inercia polar para una sección circular llena es pi por el diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, si nosotros sustituimos ese valor aquí, vamos a tener momento torsor por el radio sobre pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, este 32 se puede ir arriba, pero el radio es el diámetro medios, ¿no? Entonces, el diámetro medios, yo puedo colocar acá esa D. Entonces, se va a ir con este 32 y va a quedar en 16 y vamos a tener esta forma. Entonces, ahí hay que mostrar esto.
y una sección circular llena. Ya, lo que vemos aquí es que si ρ es igual a 0, que estaríamos acá, ¿no? Entonces la tensión es igual a 0, ¿no? Y si ρ es igual al radio, entonces, si ρ es igual al radio, tenemos la tensión máxima, y eso sería el momento torsor por ρ, en este caso equivale el radio, dividido la inercia polar, ¿no? Entonces, pero inercia polar de una sección circular llena, ¿no? De una sección circular llena va a ser pi por el diámetro a la cuarta sobre 32, ¿no? Y por el diámetro a la cuarta sobre 32, y se lo sustituimos ahí, entonces la tensión máxima va a ser igual momento torsor por, ahora el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces aquí podemos poner momento torsor por diámetro medios dividido entre pi por el diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, entre 2 a 1, entre 2 a 16, esta D se va con esto y queda 3, y de ahí es que tenemos que la tensión máxima es igual a 16 por momento torsor, ¿no? Y pi por el diámetro. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Esta tensión máxima. ¿Sí? Bien. Ahora, para una sección circular hueca, que es lo que vamos a tener, fíjense que aquí ρ, cuando ρ vale 0, no hay nada, solamente vamos a tener tensiones desde este diámetro menor y este diámetro mayor, ¿no? Siendo D el diámetro menor, D minúscula, y D mayúscula el diámetro mayor. Entonces aquí va a aparecer unas tensiones negativas, aquí hay nulas, ¿no? Son nulas. Solamente en este espacio vamos a tener la tensión máxima igual en la fibra más alejada. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, ρ igual a este D, ¿no? Al diámetro mayor, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si es que esto estuviera lleno, la tensión máxima se daría ahí, momento torsor por D medios, tendríamos que poner el radio, sería diámetro más grande entre 2, sobre, ahora yo tengo que restar a la inercia polar llena menos la inercia polar hueca, ¿no? Entonces la inercia polar que tiene el mayor diámetro menos la inercia polar que tiene el diámetro más pequeño. Entonces, sustituyendo datos, ¿no? Momento torsor por diámetro mayor entre 2, pi por el diámetro a la cuarta sobre 32 menos pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Aquí podría factorizar pi por diámetro a la cuarta sobre 32 y me quedo con diámetro a la cuarta grande menos diámetro a la cuarta pequeña, y haciendo las simplificaciones vamos a tener este valor, ¿no? A ver, vamos a hacer también eso. Está terminando mucho niño, ¿no? Entonces la tensión máxima vemos que se da ya sea en esta parte o en esta parte, ¿no? Ahí en esa parte es cuando ρ, ¿no? Cuando ρ vale esto que está acá, que sería el diámetro medio, ¿no? Este radio que sería el diámetro mayor dividido 2. Entonces,
Ahí la tensión máxima va a ser igual al momento torsor por ese diámetro medio, que sería el radio, ¿no? Dividido entre la inercia polar, pero la inercia polar de la que tiene el mayor diámetro menos la que tiene el menor diámetro. Entonces, sustituyendo datos, vamos a tener el momento torsor por D medios dividido entre pi por el diámetro a la cuarta sobre 32 menos pi por el diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, el momento torsor multiplicado por el diámetro medios sobre, aquí puedo factorizar pi sobre 32. Y vamos a tener este diámetro a la cuarta menos diámetro a la cuarta. Y ahora podríamos simplificar, por ejemplo, aquí, con este aquí tendríamos 16. Entonces tendríamos el momento torsor por el diámetro, pero esto sería 16, por esto sería 16 aquí, ¿no? Sobre pi por diámetro a la cuarta. Entonces analicemos qué teníamos aquí. 16 por el momento torsor, ¿no? Sobre pi por diámetro al cubo, a diferencia de este otro. Aquí tenemos momento torsor sobre pi por el diámetro a la cuarta menos diámetro a la cuarta. Aquí creo que nos está faltando un valor, ¿no? A ver, aquí estamos de acuerdo en toda esta formulación. ¿Sí, no? Ingeniero. Sí, ingeniero, creo que falta en el texto guía el 16 nomás. A ver, porque no hay donde perderse aquí. O sea, estamos siguiendo todos los pasos. Aquí factorizo pi sobre 32 y me queda esto. Y este 16 aquí faltaría al parecer, ¿no? Ya. Ok. Bien, entonces veamos este ejemplito acá. Un árbol de sección constante nos dice de 5 centímetros de diámetro, está sometido a pares torsores a través de ruedas dentadas montadas sobre él. Vemos aquí cómo se muestra en esta figura. Si el módulo de elasticidad transversal es G igual 8.4 por 10 a la 5, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado, determinar en grados el ángulo de giro total entre los puntos A y D. De los puntos A y D tenemos acá. Bien, nos da el módulo de elasticidad transversal, 8.4 por 10 a la 5, y la incógnita es encontrar el giro que va desde hasta de aquí. Vemos que está sometido a diferentes valores de momentos torsores en los diferentes puntos. Desde A hasta B hay un 20, de B a C hay 1 metro, de C a D hay unos 60. En el punto A hay un momento torsor de 6.000 kilogramos centímetro. En el punto B hay de 10.000 kilogramos centímetros. En el otro sentido, en C de 9.000 kilogramos centímetros. Y finalmente, en el otro sentido, en D de 5.000 kilogramos centímetros. Bien, esto mismo que tenemos aquí se puede hacer como un diagrama de cuerpo libre, digamos. Esto sería en un 3D. Entonces, tendríamos el giro. Fíjense, aquí podemos aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces ponemos los dedos en dirección de donde está apuntando la flecha, ¿no? Y hacemos girar en el sentido con la mano derecha. Entonces vamos a tener nuestro pulgar apuntando al lado izquierdo aquí para este momento torsor, ¿no? Entonces aquí en este punto podemos poner con esta doble flechita.
Pero fíjense este otro lado, si utilizamos la regla de la mano derecha y hacemos girar, ¿no?, en el sentido que muestra el dibujo, entonces nuestro pulgar está apuntando hacia el lado derecho, aquí como muestra esto, ¿no? En este otro, el pulgar va a estar apuntando al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Entonces, esa es la forma que nosotros podemos hacer la representación de estos momentos torsores en un diagrama de cuerpo libre, ¿no?, que tendríamos este dibujo, ¿no? Este esquema es el mismo que este de acá, de otra forma más simplificada. Entonces, ¿cuál vendría a ser la ecuación de la deformación desde el punto A hasta el punto D? Sería que el giro que hay desde A hasta D tiene que ser igual al giro que hay desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta D. Tendría que ser, esa va a ser la ecuación de las deformaciones. Y ahora, como ya hicimos la formulación, entonces ya sabemos que el giro es igual al momento torsor por la longitud sobre el módulo de elasticidad transversal por la inercia polar. Entonces, calculando los giros en cada uno de los tramos, desde A hasta B, desde A a C y de C a D, para poder obtener el giro que hay desde A hasta D, tendremos que, para el tramo que va desde A hasta B, si hacemos un corte y miramos a la izquierda, el único momento que está actuando es este momento en A, por la longitud que tiene en centímetros. Recordemos que tenemos que trabajar en centímetros, sería 120 sobre el módulo de elasticidad, que son los 8.4 por 10 a la 5, por la inercia polar, ¿no?, que vendría a ser pi por el diámetro a la cuarta sobre 32. En esta sección que tenemos aquí. En la sección tiene un diámetro de 5 centímetros, una sección llena. Entonces podemos calcular este valor que está aquí en radiano. Y lo mismo para este otro valor, solamente que en B vamos a hacer una sumatoria de momentos en esta parte horizontal y vamos a tener este valor menos este de acá, o sea, 6.000 menos 10.000, ¿no? Va a quedar ese valor y seguramente va a dar un giro negativo, ¿no? Y al otro lado, haciendo un corte acá, entonces sumamos este menos este más este de acá, por su longitud sobre el módulo de elasticidad por la inercia polar. Entonces vamos a tener aquí un valor calculado de esta manera. Reemplazando los valores, obtenemos el grado, el giro en grados sexagesimales. Bueno, lo vamos a hacer, el ejercicio, un poquito detallado ahí, aparte, ¿ya? Entonces, vamos a copiar aquí la pregunta. Bien, ya en la solución vamos a extraer este dibujito que ya lo hemos explicado, ¿no?, utilizando la regla de la mano derecha. Ya, entonces vemos este de acá. Ya, nuevamente vuelvo a indicar que la regla de la mano derecha nos va a definir lo que estamos haciendo el sentido, ¿no? Entonces hacemos girar, como muestra ahí el dibujo, la regla de la mano derecha. Entonces apunta hacia la izquierda el pulgar. En el punto B apunta a la derecha, en el punto C apunta a la izquierda, en el punto D apunta a la derecha. Entonces, repasamos todos los datos, la información, ya tendríamos acá. Entonces, la ecuación aquí que va a representar lo que nos pide sería de la siguiente manera, ¿no? El giro que hay desde A hasta D va a ser igual al giro que hay del punto A al punto B, más el giro que hay del punto B al punto C, más el giro que hay del punto C al punto D. Entonces, si nosotros logramos obtener esto, vamos a poder reemplazar los valores. Ahora podemos encontrar en cada uno de ellos, sabiendo que la ecuación del giro, ¿no?, es igual a ¿qué? Al momento torsor por la longitud sobre el módulo de elasticidad transversal por la inercia polar. Esto también de la formulación que ya habíamos sacado anteriormente. Podemos tal vez trabajar los datos en un Excel aquí para tener la información y poder ayudarnos a hacer los cálculos, ¿no?
Entonces, a ver, unos datos aquí importantes, como por ejemplo el módulo de elasticidad transversal que dice 8.4, 8.5, ¿no? Por 10 a la 5, ¿no? ¿Sí? Si lo ponemos como número nomás, quedaría esto, ¿no? 1, 2, 3. Creo que es 8.4, ingeniero. 8.4. Ya. El módulo de elasticidad transversal. Luego, ¿qué más? Tenemos el diámetro. El diámetro son 5 centímetros. El diámetro es igual a 5 centímetros, ¿no? Esto está en kilogramos centímetro cuadrado. Ya. Entonces podemos sacar aquí la inercia polar. Inercia polar que va a ser pi por este valor elevado a la cuarta dividido entre 32. No es necesario paréntesis, ¿no? Tenemos esto de acá. Ya. Ok, entonces tenemos la inercia polar. ¿Qué otro dato va a aumentar? Las longitudes. A ver, aquí podemos poner A, B, longitud de A a B, de B a C, de C a D. En centímetros podemos poner 120, 100 y 160. 120, 100 y 160. Vamos a ver si lo podríamos colocar. Entonces podríamos calcular los giros, vamos a ir calculando en cada uno de los casos. ¿Ya? Entonces, calculemos aquí cálculo de los giros. Entonces el giro que hay desde A hasta B va a ser igual. Venimos acá y hacemos un corte entre A y B y miramos para allá y lo único que vemos es este momento en A. Que está acá. Entonces va a ser el momento en A por la longitud que va a ser 120 dividido entre el módulo de elasticidad transversal por la inercia polar, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que da acá. El momento en A son 6.000 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí tal vez habría que poner eso más, ¿no? Ese dato. Momento en A, en B, en C y en D. Esa información también un poquito por acá. El momento en A, en C son 6.000 kilogramos centímetro. Bien. Y en B son 10.000, en C son 9.000 y en D son 5.000. Ya, entonces vamos a ir calculando el giro que hay entre A y B. Aquí lo podríamos hacer, a ver, para que nos ayude nomás esto, ¿no? Entonces, a ver, el giro entre A y B sería igual. ¿Ya? Entonces, haciendo el corte, acá tenemos el momento en A, que sería estos 6.000, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hacer esto. Ya. Entonces, el momento en A multiplicado por la longitud, ¿no? Entonces, por la longitud dividido entre el módulo de elasticidad transversal, este va a ser fijo, entonces le fijamos, y ¿qué más? Por la inercia polar, ¿no? Y este también va a ser fijo.
Entonces, sale esto 0.0139. Lo vamos a verificar en el texto. 0.0139. Ya, esto está en radianes, ¿no? En radianes, y aquí podemos sacar en grados hexagesimales, ¿no? Entonces, este valor por 180 dividido pi. Ya. Entonces tendríamos eso. Esto por 180 dividido pi. Y esto sería, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces nos vamos a copiar esto para 3 valores, porque ahora queremos el giro que va de B a C. Aquí sale esto. Pongo eso y sale. Pongo C y sale esa X. Y aquí pongo de C a D y me sale eso. Ah, que está como símbolo, ¿no? Ya, ponemos eso. Ya, ahí está. Ya. Ok, entonces, para lo que va a ser el giro que va de B a C, entonces hacemos un corte ahora aquí y vemos que es el momento en A menos el momento en B. Momento en A menos el momento en B es el momento total. Entonces aquí vamos a insertar ese valor que va a ser el momento en A menos el momento en B multiplicado por la longitud del tramo y dividido entre el módulo de elasticidad transversal e inercia polar, nos da esto menos 0.0077. Vamos a revisar el texto, menos 0.0078. ¿Está bien? Y tenemos en grados sexagesimales este valor. ¿De acuerdo? Y finalmente aquí tendríamos, ahora haciendo un corte, ¿no?, en esta parte y mirando para allá. Entonces, ¿qué tenemos? El momento en A menos el momento en B y más el momento en C. Entonces, aquí en los momentos vamos a agregar el momento en A menos el momento en B más el momento en C por la longitud que hay entre el tramo CD y dividido entre G y por la inercia polar. Aquí lo tenemos y tenemos en grados ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí 0.01397, vamos a poner aquí 0. Radianes. Ahora el giro que hay desde B hasta C va a ser aquí el momento, ¿no? El momento en A menos el momento en B. El momento en A menos el momento en B, multiplicado por la longitud que hay entre este tramo, entre B y C, que son 100, dividido entre G por inercia polar. Entonces, ese valor nos sale menos 0.0077. Y el giro que hay desde C hasta D va a ser igual. Entonces, aquí sería el momento en A menos el momento en B más el momento en C. En A menos el momento en B más el momento en C por la longitud que hay ahí, que son 160, dividido entre G por I. Esto dice que nos sale 0.1552. Bien.
que se comprueba que son los mismos valores. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es simplemente sumar esos valores, ¿no? Sumar, y nosotros vamos a tener el giro en radianes y en grados hexadecimales, y aquí nos dice que ese giro va a 1.25. Entonces, como yo lo tengo acá, podría hacer esa sumatoria, ¿no? Y como ven acá, con 2 decimales, ¿no? Aquí está. Entonces, en radianes es 0.02 y en grados sexagesimales sería 1.25 grados, ¿no? Entonces, sustituyendo estos valores, el giro que hay desde hasta D va a ser igual a 0.013 menos 0.0078 y más 0.015, total, como ven aquí, 0.02. 0.02 y convirtiendo ese valor 0.02 radianes por pi, entonces por 180 y dividido pi radianes, simplifica con esto, entonces vamos a tener que es 1.25 grados, ¿no? El giro que hay desde A hasta B. Ahí lo tenemos. ¿Hay alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Ingeniero, ese signo negativo en el giro de entre B y C, ¿afecta en algo? ¿Significa algo en la gráfica o...? Claro, o sea, aquí nos está diciendo que si todos fueran positivos, el giro sería mayor, ¿no? Entonces resulta que debido a los momentos que está ocurriendo acá, hay un giro que es negativo. Entonces, si todos los momentos apuntaran al mismo lado, esto se torcería mucho más, ¿no? O sea, la distorsión sería mucho mayor. Entonces, aquí en la suma algebraica que está haciendo, está reduciendo un poco, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ingeniero, todo bien. Ya. Bien, ahora, torsión en sistemas hiperestáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, tenemos que hacer igual la parte geométrica, la parte estática, la parte física y la parte final, como habíamos visto, la metodología que aplicamos para la resolución de problemas hiperestáticos, ¿no? En la parte geométrica se compara geométricamente los giros de los elementos proponiendo una ecuación de compatibilidad de deformación. O sea que en la parte geométrica la ecuación va a estar en función de los giros. En la parte estática se plantean las ecuaciones de equilibrio estático haciendo la sumatoria de momentos torsores. En la parte física se calcula las deformaciones, que son los giros, ¿no? Haciendo el momento torsor por la longitud sobre el módulo de la actividad transversal por la inercia polar. Y en la parte final se resuelven los sistemas de ecuaciones y con eso tenemos la solución ya del problema. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejercicio que nos plantea, tenemos un sistema hiperestático que tenemos doble empotramiento, ¿sí? Entonces, no permite deformaciones acá, pero se está aplicando unos momentos torsores. Tenemos una sección circular con un diámetro menor y una sección circular un poco más grande, que es 2 veces el diámetro menor que teníamos aquí. De manera genérica, tenemos los valores del momento torsor y aquí 4 veces el momento torsor aplicado en estos puntos B y C. Y las longitudes nos dice 2 veces L, una vez L, una vez L y 2 veces L como datos genéricos de este problema. Bien. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto es este momento torsor que es capaz de soportar? O los diagramas, ¿no? de estos, pues, del momento torsor, del giro y de la tensión cortante. Bien. Entonces, como nos había indicado,
La pregunta dice determinar el diagrama de momentos, de cortantes, de tensiones cortantes y giro. Ok, entonces en la parte geométrica, según la metodología, dice que se debe plantear una ecuación de compatibilidad de deformaciones que esté en función de los giros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir si partimos de este lado? Que el giro que hay desde A hasta B, más el giro que hay de B a C, más el giro que hay de C a D, más el giro que hay de D hasta E, tiene que ser igual al giro que hay en E, pero además eso tiene que ser cero, ¿no? O sea, no puede girar porque está empotrada. Entonces, el giro de A a B, más el giro de B a C, más el giro de C a D, más el giro de D a E, igual al giro que queda en el punto E y que tiene que ser cero, ecuación de compatibilidad de deformación. Ahora, en la parte estática, vamos a ver que va a ocurrir también unas reacciones, ¿no? Debido a estos esfuerzos que se está aplicando, entonces vamos a tener unas reacciones en los apoyos, ¿no? En los extremos. Entonces tenemos, aplicando la regla de la mano derecha, el momento torsor en el punto B sería uno que apunta al lado izquierdo, el pulgar, el otro, que es 4 veces el momento torsor, también apunta al lado izquierdo. Entonces, si yo tengo dos que están apuntando al lado izquierdo, para equilibrarlo, vamos a proponer un momento que vaya en este sentido en A y un momento que vaya en el otro sentido en E. ¿Sí? Entonces, vamos a proponer eso que estamos colocando. Entonces, pero podríamos, aquí el sentido tal vez, fíjense cómo nos está proponiendo al otro lado, ¿no? Entonces, tengo estos momentos que están para este lado, estos dos deberían estar apuntando en la otra dirección para que tengamos exactamente lo mismo que está acá, ¿no? Entonces, el momento en A, miren, menos el momento, más el momento en E. Entonces, este otro, en el gráfico, debería estar apuntando en la otra dirección, ¿no? Para que podamos hacer esta sumatoria de momentos como lo muestra esta ecuación. Entonces, este momento en A, invertimos este dibujo al otro lado. Entonces, el momento en A más el momento en E va a ser igual a 5mt, como ven acá. La inercia polar de la sección pequeña sería pi por el diámetro a la cuarta sobre 32. La inercia polar de la sección grande sería, que le vamos a llamar inercia polar asterisco, pi por el 2 veces el diámetro a la cuarta sobre 32. Este 4, 2 a la cuarta sería 16, ¿no? 16 con 32 se van a simplificar, pero si dejamos este de 32 abajo y 16 lo pasamos adelante, pi por el diámetro a la cuarta sobre 32 es la inercia polar de la sección pequeña. Entonces la inercia polar asterisco va a ser 16 veces la inercia polar pequeña. Y ahora, utilizando la fórmula de los giros y analizando por tramos, la fórmula que vamos a utilizar para las deformaciones es el momento torsor sub I por la longitud del módulo de elasticidad transversal por la inercia polar. Entonces, si hacemos los cortes, miren, aquí tenemos el momento en A. Entonces, esto debería estar apuntando al otro lado, como digo. Entonces, vamos a corregir enseguida para hacer eso. Esto debería estar en la otra dirección. Entonces, tendríamos el momento en A por 2 veces la longitud sobre G por P. Si hacemos un corte en el tramo BC, si esto estuviera apuntando hacia la derecha, entonces tendríamos el momento en A menos el momento en T, ¿no? Entonces ahí estaría correcto. Por eso tenemos que invertir este momento en A al otro lado para que tenga sentido lo que estamos indicando acá, ¿ya? Porque si no, estos dos serían en la misma dirección y tendrían que sumarse. Entonces aquí hay que corregir esto. Sería el momento en A por el momento torsor por la longitud L sobre el módulo de elasticidad transversal por la inercia polar. Y en el tramo CD, aquí la inercia polar, recuerden que es la inercia polar asterisco, entonces va a ser el momento en A menos el momento en T, nada más, ¿no? Porque todavía este momento no está actuando. Entonces,
aquí en el tramo CD, como ven, por la longitud L sobre G, pero la inercia polar y ese asterisco sería 16 y P. Y en este último tramo tendríamos el momento en A menos 5 veces el momento torsor, ¿no? Como lo ven aquí, por la longitud que sería 2 veces L y dividido entre G por inercia polar asterisco. Entonces, inercia polar asterisco es 16 y P y ahí se resuelve. Entonces, reemplazando todo en la ecuación de compatibilidad de deformaciones, llegamos a esto, multiplicando por 16, vamos a tener este valor, y bueno, de ahí vamos a tener que el momento en A es 0.53, el momento torsor. Entonces, el momento en A es 0.53 y el momento en E, reemplazando esta ecuación 4 en la ecuación 2, que era la ecuación que teníamos de equilibrio estático. Si ya tengo el momento en A, va a restar. Entonces 5 metemos el valor del momento en A, que es 0.53. Vamos a tener 4.47, el momento torsor que está en E, ¿verdad? Entonces ya colocando la información en el esquema, podemos ya pasar a proceder a graficar, ¿no?, los momentos. Entonces, tenemos 0.53 en A, negativo, entonces lo dibujamos para abajo, que se mantiene constante en todo este punto, y ahí se suma 1, ¿no? 0.53 más 1, vamos a tener 0.47 que va a pasar hacia arriba, ¿no? Entonces se mantiene con 0.47 hasta que aquí se aumentan 4, entonces 4.47 va a subir, y 4.47 vuelven a bajar, lo cierran, con lo que el diagrama vuelve al punto 0, ¿no? Ese de ahí ya estaría el diagrama de momento torsor. Para la tensión cortante, habría que calcular la tensión cortante. Recuerden que es, aquí lo calculamos, ¿no?, que va a ser el momento torsor por el radio sobre IP. Entonces, en el tramo AB, el momento torsor es este valor, 0.53 para este tramo. Entonces, obtenemos de ahí por el radio, que es R, ¿no?, más R, sobre IP. Entonces, ya nosotros podemos sacar este valor MT por R sobre IP, podemos colocarlo como tensión, ¿no?, como tensión cortante, tau. Entonces, como el momento es negativo, aquí, fíjense, el momento 0.53 es negativo, por eso este valor es negativo. En el tramo que va de B a C, el momento es positivo y vale 0.47, aquí lo vemos en el gráfico. Entonces 0.47 y todo esto es tau, ¿no? Entonces por eso queda 0.47 positivo. En el tramo que va de C a D, y bueno, eso ya podemos irlo graficando, ¿no? 0.53 negativos aquí abajo y 0.47 positivos. Pero ya en el tramo que va de C a D, el momento sigue siendo 0.47, ¿no? Entonces 0.47, pero el radio ya estamos en una sección que es más grande, que es 2 veces R. Entonces colocamos ese 2 veces R sobre la inercia polar, es la inercia polar asterisco, que es 16, ¿no? Entonces MT por R sobre IP va a ser tau, y 4.47 por 2 será 8.94, dividido entre 16 será 0.56, ¿no?, positivos. Entonces, en el diagrama de lo que veníamos con 0.47 bajamos a 0.058, porque está aumentando acá el diámetro, pero aquí también la inercia polar es mayor, ¿no? Y en el tramo que va desde D hasta E, nos fijamos, el momento es un momento positivo, que vale 4.47, ¿no? Y el radio es 2 veces el radio pequeño, entonces sería este de acá, sobre la inercia polar asterisco, ¿no? Entonces va a quedar 0.56 positivos. Entonces de 0.058 nos vamos a subir a 0.56. Este sería el diagrama de la tensión cortante. Y ahora los giros, calculamos el giro que hay en el tramo AB, que va a ser el momento torsor, ya lo vimos antes,
el momento torsor, que es 0,53, por la longitud, que es 2 veces L, sobre el módulo de elasticidad transversal, por la inercia polar, ¿no? Entonces aquí, momento torsor por L sobre G por IP va a ser giro. Entonces 0,53 por 2, y vamos a tener este 1.06, ¿no? Y como el momento es negativo ahí, por eso sale este giro negativo. De la misma manera, ahora eso podemos graficar, ¿no? Entonces fíjense que en el apoyo va a ser 0, pero en este punto final, que es el punto B, vamos a tener ese 1.06 negativo. Ahora vamos a calcular qué es lo que ocurre el giro en el punto C, ¿no? Entonces el giro en el punto C, que vendría a ser el tramo total que va desde B a C, el momento torsor que está actuando son 0,47 en este tramo, ¿no? Por la longitud que vendría a ser L sobre G por IP también. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, factorizamos esto de acá y nos quedaría 0,47 positivo. Entonces, de estos 1,06 que estaba, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Tiene que quedar en 0,47, ¿no? Y aquí no se ha graficado eso, 0,47 tiene que venir. Aquí nos muestran 0,59. ¿No? Ah, ya, está bien esto, pero luego tenemos que hacer la sumatoria. Está bien, está correcto. Estamos calculando primero el giro. Ya, y luego en el tramo que va desde C hasta D, todavía no lo estamos haciendo este gráfico. En el tramo que va de C a D, el momento es 0,47. Entonces, el momento es 0,47. ¿No? Por la longitud, que es L sobre G por inercia polar. Aquí habría que verificar este cálculo, porque en el tramo que va de C a D, el momento es 0,47, ¿no? No es este 0.058 que está aquí. Eso habría que verificar en los cálculos, ¿no? Para que salga este 0.03, ¿no? Aquí el momento sigue siendo el mismo en este tramo, ¿no? La longitud G y P. Y luego en el tramo que va de D a E, el momento vale 4,47, ¿no? Por la longitud, que es 2 veces L sobre G por IP asterisco. Entonces sale esto 0,56. Ahora calculamos los giros, ¿no? Entonces el giro que está en el punto A tiene que ser 0 porque está empotrado, por eso está aquí. Ahora el giro que está en B va a ser todo lo que hay en este tramo. Entonces todo lo que hay en ese tramo es el giro que hay desde A hasta B nomás. Entonces menos 1,06. Ahora el giro total en C, aquí, tiene que ser el giro que había aquí más el giro que había aquí más el giro que hay entre en el tramo, ¿no? Entonces, por eso aquí vamos a tener el giro que había en B más el giro que va de B a C. El giro que había en B es menos 1,06 más 0,47. Ahí es donde queda este 0,59. Y, bueno, el giro en D va a ser el giro en C más el giro que hay entre C y D, 0,56, y el giro en E, por supuesto, ahí tiene que ser 0, y 0,56 más 0,56 se anulan y queda 0, ¿no? Tal vez aquí lo único que habría que hacer es verificar los cálculos nada más, pero no sé si hay alguna pregunta en este ejercicio que necesite una explicación más detallada. Sí, hijito. ¿Hay alguna pregunta o necesita alguna explicación más detallada, alguna parte de este ejercicio, tal vez que no esté claro? Para que lo hagamos de manera aislada. No genera todo bien. Eso. Ya. Ok, tal vez este tipo de ejercicios sería, sí, un poquito para analizarlos, ¿no?
Entonces lo vamos a ver enseguida con este de los doblones más, para ya ir cumpliendo. Tenemos varios ejercicios que están acá todavía, en esta parte del auxilio. Bien, les pongo por favor unos minutitos de descanso, ¿les parece? Para tomarse agüita o algo. Ingeniero. Ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. A cenar. Gracias. Bien, ahora tenemos este problema para analizar, que es de torsión, ¿no? Nos dice, sea este ejemplo número 2, determinar la tensión normal que sucede en las barras elásticas que sustentan el apoyo C, nos dice, que estaría acá, de la siguiente estructura mostrada en la figura. Y que tenemos aquí unas barras elásticas, entonces, que tienen un diámetro phi. Esas barras elásticas tienen un diámetro phi. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el momento torsor que está actuando en el punto B. Entonces, si seguimos la regla de la mano derecha, sería unas flechas, un vector que estaría apuntando al lado derecho, ¿no? De 700 kilogramos por metro, la longitud L de las barras elásticas es de 2 metros, como lo vemos ahí. ¿Ya? El diámetro de esta sección circular va a ser 10 centímetros. El módulo de elasticidad transversal 0.4 del módulo de elasticidad longitudinal, ¿no? Y el diámetro de las barras elásticas 2 centímetros cuadrados. Entonces, la pregunta aquí es calcular las tensiones en las barras elásticas. Bueno, entonces vamos a plantear en la parte geométrica que el giro en el punto A tiene que ser igual a 0, ¿no? Y el giro que hay en C más el giro que hay de B a C o de C a B, y el giro que hay de B hasta A tiene que ser igual a 0, porque el giro en A, al estar empotrado, tiene que ser igual a 0. Entonces el giro que hay en C más el giro que hay de C hasta B más el giro que hay desde B hasta A tiene que ser igual a 0. Esa va a ser la primera ecuación de compatibilidad de deformaciones. Aquí creo que no habría ningún misterio, ¿no? En la parte estática, entonces, si planteamos este diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos el momento torsor que está actuando, como les dije, sería un vector que nosotros vamos a hacer que apunte hacia la derecha. Entonces proponemos unas reacciones hacia la izquierda, ¿no? Tanto en el punto A como en el punto C. Entonces, haciendo la ecuación de equilibrio estático, sumamos esto, el momento en A más el momento en C tiene que ser igual al momento torsor, ¿no? La ecuación de equilibrio estático. En la parte física, entonces, fíjense que aquí cuando ponemos este momento que apunta con el pulgar al lado izquierdo, tendríamos que hacer un momento que gira en este sentido, ¿no? La reacción. Entonces, la acción va a ser en el otro sentido como está el momento torsor. Si nosotros hacemos actuar esto, vemos que esta barra 1 se va a alargar y esta también se va a alargar, ¿no? Lo que estamos viendo es debido al momento torsor. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Y si se alarga, ¿no? Si se alarga, nosotros tenemos que proponer una reacción que lo equilibre. Entonces, por esa razón, estas reacciones van a ir en este sentido, digamos, de la normal en el punto C. El diámetro es 2 veces el radio. Entonces, el momento que hay en este punto C va a ser el del par de fuerza, ¿no? Normal C por el brazo, ¿no? Normal C por el brazo. Entonces, por 2R. Entonces, la normal C va a ser el momento en C dividido 2R y vamos a tener esa ecuación física ahí, ¿ya? Entonces, dijimos que la barra 1 se alarga un delta L sub C y aquí también un delta L sub C y aquí vamos a tener el giro que hay en el punto C. Entonces, el giro que hay en el punto C va a ser, ¿cuánto?
Si quieren, nosotros podemos utilizar aquí, como esto es tan pequeñito, la longitud de arco, ¿no? La longitud de arco es igual el ángulo por el radio. Entonces, este giro en C por el radio es igual a la longitud de arco. Tenemos aquí. Esa es la ecuación que estamos utilizando, ¿no? De la longitud de arco de una sección pequeña. Entonces, el ángulo por el radio. Entonces, el ángulo es este giro en C, ¿no? Por el radio igual a este delta L sub C, a la deformación que hay en la barra elástica, ¿no? Ahora, si aquí tenemos este alargamiento, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos ese alargamiento producido por esta normal C. Entonces, esta es la reacción que habíamos dicho. Vamos a la parte anterior que habíamos visto de formaciones longitudinales. Es la normal por la longitud, este L1 sobre el módulo de elasticidad por el área de la sección transversal. Entonces, reemplazando esta ecuación C en la ecuación B, para que nosotros tengamos el giro en C, va a ser todas estas componentes, la normal en C por la longitud 1 sobre el módulo de elasticidad por área y por R, es así como va a quedar el giro en C. Entonces, a eso le estamos llamando la ecuación D, finalmente reemplazando A en la ecuación D, porque A, recuerden que era la normal en C. Entonces va a ser el momento en C sobre 2R que se va a agregar a esta expresión. Entonces el momento en C se agrega aquí, ¿no? Y sobre 2R, lo vemos ahí, por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área por L. Entonces esta R por esta R va a quedar R al cuadrado y vamos a tener toda esta expresión. El giro en C, que vamos a llamar la ecuación física, ¿no? 3A. Entonces, utilizando las ecuaciones físicas de giro, podemos calcular el giro que hay de C hasta D, que va a ser el momento en C, ¿no? Este tramo entre C y D va a ser el momento en C, nada más. Por 100 sobre G por IP, el giro que hay desde B hasta A va a ser el momento en C menos el momento torsor, por 100 dividido entre G por IP. Y en la parte final se reemplazan los giros en la ecuación que habíamos puesto que tiene que ser igual a 0. Y de ahí vamos a obtener este momento en C que va a valer 10.000 kilogramos centímetro. Y en la parte física habíamos hecho que el momento en A más el momento en C igual al momento torsor. Entonces, sustituyendo, vamos a obtener el momento en A. Y como la tensión es normal sobre área, bueno, la normal es el momento en C sobre 2R por el área de la sección transversal, ¿no? Reemplazando los datos nos sale 318, que es de tracción, ¿ya? Necesitan que lo hagamos detalladamente este ejercicio. Podemos pasar nomás al siguiente, no sé, depende de ustedes. Dan un mayor detalle en la solución de este ejercicio. No sé si lo podemos hacer en enero o no. Claro, claro que sí, claro que sí. Lo podemos desarrollar detalladamente, no hay problema. Segundo. Ok. Y copiarnos el dibujito. Bien, esto también podríamos colocarlo como datos aquí. Para que podamos trabajarlo.
Ya, para que nos ayude a hacer los cálculos, ¿no? Para que tengamos los datos. El momento torsor, 700 kilogramos metro. Ya. Ahora, ya, entonces aquí necesitamos en centímetros también, ¿no? Kilogramos, centímetros. Aquí podemos colocar 700 en kilogramo metro. Aquí lo vamos a necesitar en centímetros, ¿no? Un metro tiene 100 centímetros. Entonces esto multiplicado nos va a dar un kilogramo centímetro, por si acaso, por ahí si lo necesitamos, ¿no? ¿Qué más? La longitud vale 200 metros, L. Uy, se me está agotando. Sí, ya. La longitud, aquí en metros, aquí en centímetros, 2, 200, el diámetro 10 centímetros, y el módulo de elasticidad 0.4 de E, ¿no? A ver si por ahí se lo está colocando el módulo de elasticidad. Creo que se simplifica por ahí, pero bueno, vamos a poner de todas maneras. Si es a 0, ya conocemos, ¿no? Entonces, E es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. Y G va a ser 0.4 de ese valor, ¿no? Ya. Ahí ya tendríamos más o menos algunos datos para poder trabajar. Bien, entonces ahora el problema nos dice determinar la tensión normal que sucede en las barras elásticas que sustentan el apoyo C de la siguiente estructura mostrada en esta figura. Entonces lo que nosotros queremos saber es la tensión, como ven aquí, la tensión normal en la barra 1, que va a ser normal sobre área, ¿no? Eso es lo que vamos a querer encontrar. Bien, ahora, para plantear lo que sucede aquí, vamos a trazar este esquemita. ¿Mm? Bien, entonces en la parte geométrica vamos a plantear la formación. Esta ecuación que nosotros planteamos tiene que estar en función del giro. Entonces lo que vemos aquí es que el giro en este punto A tiene que ser igual a 0, ¿no? Pero también podemos decir que el giro que va a haber aquí
en C más el giro que hay desde C hasta B más el giro que hay desde B hasta A tiene que ser igual al giro que hay en A, ¿no? O sea que es C, es C. Entonces esa va a ser la primera ecuación, como ven aquí, de compatibilidad de deformación. Ya, ok, tenemos entonces. Luego vamos a pasar a la parte táctica, ¿no? Ya. Entonces hacemos este diagrama de cuerpo libre. Tenemos el momento torsor que apuntaría hacia la derecha. Entonces vamos a proponer unas reacciones que vayan en el otro sentido. Entonces aquí vamos a decir que el momento en A más el momento en C es igual al momento torsor. Entonces esta va a ser la ecuación número 2, la ecuación de equilibrio estático, ¿no? Entonces tenemos ahí la ecuación de equilibrio estático. Vamos a ir a la parte física, ¿ya? La parte física. Parte física, ¿qué es lo que vamos a tener este dibujito? Bien. En este dibujito tenemos un par de fuerzas, cupla o par de fuerzas, ¿no? Se dice cupla o par de fuerzas. Entonces, el momento que hay en este punto, ¿no? El momento que hay en este punto C, el momento que hay en este punto C es el momento o par por esta cupla o par que tenemos, ¿no? Que va a ser la normal en C por 2 veces R. Entonces yo quiero saber cuánto vale esta normal en C. Entonces esa normal en C va a ser igual el momento en C dividido 2R. Ya. A esto le estamos llamando la ecuación A. Vamos a llamar así, la ecuación A. Ahora, ¿qué es lo que vemos? La fuerza de deformación. Nuevamente volvemos al concepto de la longitud de arco, ¿no? Entonces tenemos esta sección S, digamos, y aquí tengo un ángulo phi o tita, y aquí tengo R, entonces S dijimos que es R por tita, ¿no? Entonces de eso nosotros tenemos aquí esta pequeña, como es tan pequeña, entonces nosotros podemos considerar que es esta recta de acá. Entonces ese delta LC vendría a ser como S, que es el alargamiento, ¿no? Igual vendría a ser este giro por L. Entonces ahora yo quiero saber a qué es igual este giro, ¿no? Entonces despejamos de ahí. Entonces este giro en C va a ser igual a L C dividido R. Entonces esta es la deformación longitudinal que va a haber ahí. Esta la está llamando la ecuación número B.
la ecuación B. Ahí está. Ahora analizamos físicamente lo que ocurre también en ese alargamiento. Bien. Entonces, esta barra, dijimos que se alarga un delta LC producto de esta normal C. Entonces, esa deformación longitudinal va a ser, si cortamos acá y miramos para allá, va a ser la normal C por la longitud. En este caso va a ser estos 200, ¿no?, por L1 sobre el módulo de elasticidad por el área, ¿no? Área fil, podemos llamar de la barra. Pero como la normal es momento en C sobre 2R, hasta que le está llamando C, la ecuación C. Bueno, pero la normal ya lo tenemos aquí en A, ¿no? Entonces, momento en C sobre 2R podemos reemplazar. Entonces, delta LC, esto sería momento en C sobre 2R por L1 sobre el módulo de elasticidad por el área subficie. Eso es lo que vamos a tener. A ver. O el giro en C también, ¿no? Lo mismo, después ya reemplaza el giro en C, igual para obtener aquí este otro valor. Ahora, el giro en C es delta L sub C sobre R, ¿no? Entonces, el giro en C es este valor sobre R, ¿no? Entonces va a ser momento en C dividido 2R por L1 sobre el módulo de elasticidad por el área sub phi y todo esto dividido R. Entonces, C, el momento en C por la longitud 1 sobre 2 por E por el área sub phi y por el radio al cuadrado, ¿no? Aquí está, ¿no? Momento en C por L1 sobre 2E por el área sub phi por el radio al cuadrado. Y le estamos llamando la ecuación física. Aquí sería la ecuación física. Es A. Pues entonces por longitud sobre el 2 veces el módulo de elasticidad por el área sub phi por el radio al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los giros que va a haber en cada lugar. Ya tengo el giro en C, ¿no?, que era parte de la ecuación de compatibilidad de deformación, y ya tengo este valor, está aquí. Ahora me falta el giro que va de C a B y el giro que va de B a A. Entonces el giro que va de C a B va a ser igual a ¿qué? Según la fórmula, momento por longitud sobre el módulo de elasticidad transversal por IP. Entonces, si nosotros miramos acá, el momento que está actuando en este tramo que va desde C hasta D es el momento en C nada más, ¿no? Por esa razón, aquí sería momento en C por la longitud. Aquí va a ser esto, ¿no? 100, 100.
sobre G por IP. Ya. Entonces, aquí lo tenemos. Esa va a ser la ecuación 3b. Parte física. Y ahora el giro que hay desde B hasta A va a ser igual aquí. Si miramos aquí, momento en C menos el momento torsor. Por la longitud que será 100 también sobre G por inercia polar. Entonces esto de aquí le vamos a llamar la ecuación 3C. Bien. Entonces ya tenemos las ecuaciones de los giros, podemos sustituir en la ecuación de compatibilidad de deformaciones para ya ir concluyendo, ¿no?, en la parte final de esto, ¿no? Entonces el giro en C es esto, momento en C por L1 sobre 2. Momento en C por L1 sobre 2 veces el módulo de elasticidad por el área sub phi por el radio al cuadrado. Más estos otros valores. Más el momento en C por 100 dividido entre G por IP, más esto de aquí, momento en C menos momento torsor por 100 dividido G por IP, tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a sustituir los valores que se conocen. A ver. Momento en C por L1 vale 200 sobre 2 veces E y el área sub phi sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? El diámetro vale 2 centímetros. Por el radio, ¿no? El radio, fíjense, son 5 centímetros, que nos dice esta D vale 10 centímetros, ¿no? Entonces el radio es de medias, ¿no? 5 centímetros. Ya tendríamos eso. Más el momento en C por 100 dividido G, pero G es 0.4 de E por inercia polar, que es pi por el diámetro, y diámetro vale 10 a la cuarta sobre 32. Más momento en C menos momento torsor. Vamos a poner el valor del momento torsor, que vale 700. Por 100. Dividido G, que sería 0.4 de E por IP, pi por 10 a la cuarta sobre 32. ¿No? Aquí igual a 0. Ya.
Aquí hay una cosa así. Hay que recordar que esto tiene que estar en kilogramos centímetro, ¿no? Por eso le aumentamos 2 ceritos ahí. A ver, veremos si se ha hecho esa consideración. Aquí está bien. Bueno, entonces aquí vamos a tener, fíjense que todo está en términos de M sub C, ¿no? Todo está en términos de M sub C. Entonces, veremos qué podemos hacer aquí. Por ejemplo, si yo aquí, por ejemplo, simplifico, entre 2 a 1, entre 2 se va, luego 100 se va con 100, se va con 100, ¿no? Queda simplificado. ¿Qué más? E se puede simplificar de todo. E se puede simplificar de todo, ¿no? Ya está ahí. Pi se puede simplificar de todo el denominador. Pi se puede simplificar de todo el denominador, ¿no? Ya está. Entonces 2 al cuadrado es 4. Con este 4 se puede simplificar. Y, ya creo que nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, 4 entre 10. Este 0,4 se puede escribir así. 4 entre 10. 4 entre 10 es lo mismo, ¿no? Entonces, este de aquí se va con este, quedan 3. Este 4 a 1 y 4 por 8 será 32. ¿Vale? Ya. Luego, lo mismo aquí. Esto se simplifica con este y queda así. Cubo. Y aquí queda 8. ¿No? Y queda este 1 ahí. Ya. Entonces, aquí que nos queda momento sub C sobre 25, ¿no? Más, a ver qué nos sale, ¿ya? 8 sobre 10 al cubo, 10 por 10, 100, 1000 sería. ¿Cuánto sería? 1000, ingeniero. Sí, está bien, No. ingeniero. ¿No es 10,000? 1000, ¿no? 1000. ¿Y qué más? Más MC menos 7000 o 70,000 por 8 dividido ¿cuánto? 1000 igual. Ya. Y si multiplicamos todo por 1000 y dividido entre 8, ¿no? Si dividimos todo entre 8, ¿ya? Entonces se va este 8, se va este 8. Y si multiplicamos todo por 1000, mil se va con este 1000, 1000 se va con este 1000, ¿no? Entonces, sí. Entre 2 a 4, entre 2 a 500,
entre 2 a 2, entre 2 a 250, ¿no? Entre 25 a 1, entre 25 a 10, entre 2 a 1 y entre 2 a 5, ¿no? Ya está. Entonces aquí sería 5 momento en C más momento en C y más momento en C menos 70,000. ¿Sí? 70,000 igual a 0, ¿no? Ya. Entonces aquí sería 7 momento en C igual a 70,000. O sea que el momento en C vale 10,000. Logramos entender. ¿Sí? Ahí está. ¿Ah? Ya. Ahora, si esto vale 10,000, entonces lo sustituimos aquí. Momento en A más momento en C igual a momento torsor. Entonces, momento en A más 10,000 igual a 70,000. Entonces, el momento en A vale 60,000. Logramos centímetros. A ver, comprobaremos nuestras respuestas. 10,000 y 60,000, ¿no? Está bien. Está bien. Ya tenemos el momento en A y el momento en C. Entonces, ahora calculamos la tensión en 1, que es la normal en C sobre el área, ¿no? Bien, entonces, ahora la tensión 1 es la normal en C dividido el área sub phi. Pero la normal en C es el momento en C sobre 2R. Es el momento en C sobre 2R por el área sub phi, que va a ser pi por R al cuadrado. R vale 2, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Le vamos a poner pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Sí. 4 se va a ir con 4. Entonces el momento en C son 10,000. 10,000 dividido 2, R es de medio, este vale 5 centímetros por pi, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esta operación? Dice que sale 318, ¿no? Logramos centímetros por. Ya está. Ahí está. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, ingeniero. Eso. Ya, muy bien. Listo. Para no dejarlo a medias este acoplamiento y vías alternadas, lo veremos mañana, ¿les parece? Con eso vamos a concluir mañana esta parte de nuestra clase. Y ya para empezar, vigas siguiente. ¿Les parece?
Listo, sí, ingeniero, está bien. Está bien, ingeniero. Ingeniero, Está bien. Ok, ya tienen entonces en el aula virtual su nota de su examen, que han visto que ha sido un examen sencillo. Solamente tenían que seguir las instrucciones que decía. Y yo ya les había indicado que tienen que colocar solamente la unidad, perdón, la cantidad, no las unidades anteriormente. Si no han estado atentos, bueno, lo siento mucho. En la misma plataforma les hace la autocorrección de sus exámenes. Ya todavía tenemos el segundo parcial y el final. Entonces, va a ser el segundo parcial bajo la misma modalidad. ¿Ya? Ok, no es más entonces, señor, que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana en clase a las 8:30, por favor. ¿Ya? Ingeniero. Ingeniero, buenas noches. una duda. Sí. Buenas noches, ingeniero. Yo he revisado mi examen y está bien, digamos, solo que yo he trabajado con 4 decimales y creo que por eso la plataforma me vota mal. No sé si Bueno, podría. podríamos verlo eso, si es que con 4 decimales, como dice ahí, que debería considerarlo nomás, pero lo podemos ver. No hay Sí, problema. por favor, ingeniero, es que me vota. Disculpe, ingeniero, Sí. yo igual tengo otra consulta. Lo que pasa es que yo hice todo el examen, todo con las hojas, incluso le mandé su Gmail, todo el procedimiento, pero a mí no me hizo valer y creo que fue porque puse coma en vez de punto, o sea, puse 7,31 y creo que era 7,31 y no sé si eso no lo hizo valer porque yo estoy segura que lo hice bien, pero por ese error no me hizo valer ninguna pregunta de los ejercicios y directo solamente me calificó las teóricas. No sé si podría revisar eso. Ya, pero Ese es es mi- punto, pues, ¿no? Entonces ustedes saben que cómo lo escribimos, ¿no? Es que El yo en lo teclado. personal siempre estoy con coma y es la primera vez que hago un examen de esta manera, porque mayormente siempre son opciones múltiples en el Moodle. Por eso tuve este problema, este examen. Va a disculpar, ingeniero. En su teclado numérico está el punto, no se fijan, en su computadora, donde sea, está el punto, no está la coma. ¿Sí? Bueno, pero a ver, vamos a ver un poquito con más detalle eso más adelante. ¿Ya? No se preocupe. Vamos a revisar que puede estar ahí fallando. Ingeniero, Yo lo ¿por puse qué? con coma y creo que me fue bien, creo que me contó bien. No sé. Ya, A mí solo las teóricas me contó porque los ejercicios ya los he revisado de pie a cabeza y están bien de mí. ya, ok, no hay problema. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Gracias. Bueno, Hasta luego, ingeniero. Hasta Está luego. bien, ingeniero, gracias. Gracias, Bueno. ingeniero. Gracias, por favor. perdón. Soy ingeniero. Ingeniero, buenas noches.